Buenas noches, profesor y compañeros en general. Somos el grupo número 3 y en esta ocasión vamos a presentar los estados financieros de la empresa Ferricor. Las integrantes de mi grupo son las siguientes: Grau Reyes Yaneli Fernanda, Yamoca Gavancho Rocío, Santa María Cueva Lorena, Sánchez Ore Ruth y quien les habla, Atayupanqui Guaymillo Liz Lorena. Ferricor S.A. ¿Qué es Ferricor? Ferricor es una corporación que emana a muchas empresas subsidiarias, que es peruana, líder en el rubro de bienes de capital y servicios complementarios, que se enfoca en proveer maquinarias y equipos a los sectores económicos más importantes de América Latina y el Perú, como son en el sector de la minería, construcción, energía, transporte y entre otros. Introducción. Empezaremos con lo que es el propósito. El propósito de nuestro siguiente trabajo de investigación es brindar los aspectos generales de la empresa Ferricor, realizar el análisis horizontal y vertical de sus estados financieros, el cálculo, interpretación y recomendación de los ratios correspondientes, que en este caso son liquidez, gestión, endeudamiento y rentabilidad. Importancia. En la importancia del presente trabajo radica en tener claro los aspectos resaltantes de la empresa Ferricor, como pues son, por ejemplo, la historia, los conceptos de responsabilidad social, responsabilidad empresarial, análisis vertical, horizontal de los estados financieros y los ratios de los estados financieros. ¿Qué esperamos demostrar con esto? A través de los análisis vertical y horizontal y el cálculo e interpretaciones de los grupos de los ratios financieros de la empresa, queremos mostrar cómo es el funcionamiento de esta. Para el desarrollo del trabajo lo hemos considerado en tres grandes aspectos. Como por ejemplo tenemos en el primer capítulo, daremos a conocer los datos generales de la empresa. En el segundo capítulo daremos a conocer lo que es el tema de la responsabilidad social de la empresa y la responsabilidad social de la empresa Ferricor y sus dimensiones. En el tercer capítulo daremos a conocer los estados financieros de la empresa y las respectivas conclusiones. Tenemos lo que es la reseña histórica. En este punto trataremos los años más relevantes de nuestra empresa. Tenemos, por ejemplo, en el año 1922, es donde nace la empresa en el Perú bajo el nombre de Enrique Ferreiros y Sociedad en Comandita, dedicada a la importación y distribución de bienes de consumo e insumos. En el año 1942 se obtiene la representación de Caterpillar y incursiona en el negocio de bienes de capital, complementando la distribución de bienes y consumos. ¿Qué es Caterpillar? Porque es el principal fabricante del mundo de equipos de construcción y minería, motores y entre otros. Tenemos también lo que es en el año 1962, que es donde la empresa hace su inscripción a la Bolsa de Valores, ¿no? Con el fin de poder sustentar su crecimiento. En ese año, los accionistas deciden abrir su accionario e inscribirlo en la Bolsa de Valores. Y a la fecha tienen más de 2.400 accionistas. Tenemos también lo que es en el año 1990. La cooperación potenciada, representada en la minera con la participación de Ferreiros en nuevos megaproyectos mineros con la llegada de los primeros camiones CAN al Perú, ¿no? Tenemos lo que es también en el año 2010. En este año se incorporan negocios a nivel de Latinoamérica, ¿no? Vemos que la empresa se internacionaliza, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Entrex en los países de Chile, Ecuador, Colombia, el Gentran en el país de Guatemala, y así entre otros, ¿no? También tenemos lo que es en el año 2021, la Corporación Ferricor y su empresa bandera, que es la de Ferreiros, se alista para cumplir los 100 años de existencia en el año 2022. Este año ya cumplen 100 años. Otro punto que tenemos es el tema de las empresas subsidiarias, ¿no? Que en este caso tenemos a Ferreiros, Unimag, Orbisa, Ferrendo, Centra, Soltran, Motorred, entre otros, ¿no? Como podemos visualizar. También tenemos lo que es la misión.
La misión es en razón de ser es la razón de ser de la empresa, ¿no? Y la visión es donde quiere llegar la empresa. En este caso, la misión de nuestra empresa es operar a través de sus subsidiarias con foco y alto grado de especialización, negocios de distribución, de bienes de capital, e insumos y de servicios, soportes para marcas prestigiosas y globales, sobre todo, ¿no? Con altos estándares, eficiencia y rentabilidad, logrando a su vez el desarrollo de sus colaboradores y siendo referentes a empresas modernas y responsables. ¿Cuál es la visión? Ser reconocidos como un grupo económico líder en el Perú, con presencia en la región latinoamericana, vemos, y excelente proveedor de bienes de capital, insumos y servicios relacionados, que contribuyen a incrementar la productividad y rentabilidad de los sectores económicos. También tenemos lo que es el organigrama. Ya acá vemos que está conformada por un directorio, el gerente general, tenemos por ejemplo el gerente corporativo de negocios, gerente corporativo de negocios y marketing, gerente corporativo de finanzas, gerente corporativo de asuntos corporativos, gerente corporativo de procesos de innovación, gerente de recursos humanos, gerentes corporativos de auditoría interna. Tenemos lo que es el tema de la consulta RUG. En este caso nos vemos que nuestra empresa tiene su inscripción, ¿no? Es con el siguiente RUG. 20-100-02-72-92. Fericor S.A. tenemos lo que es la fecha de la inscripción en el año 92, fecha de inicio de sus actividades en el año 31. Vemos que su ubicación está ubicada en el Jirón Cristóbal de Peralta número 820 en el distrito de Santiago de Surco, acá en Lima. Tenemos también lo que es qué comprobante se emite, tenemos lo que es una factura, la boleta de venta, nota de crédito, nota de débitos, guías de remisión, comprobantes de retención. También es muy importante lo que es el giro, ¿no? La actividad económica, que en este caso se dedica a las actividades de sociedad de cartera. Otro punto que trataremos es acerca del FODA de la empresa, ¿no? ¿Qué es el FODA, no? El tema de las fortalezas y debilidades que tiene una empresa. Como puntos vamos a tratar lo que es el tema de las fortalezas, ¿no? Algunos puntos que, por ejemplo, son la capacidad de abastecimiento y de reparación de repuestos, capacidad de instalarse en cualquier sitio, eso es lo más primordial, ¿no? Cartera de clientes fidelizados, ¿no? Que optan por esa marca. En lo que es el tema de las oportunidades, tenemos la renovación de máquinas y equipos, el déficit en infraestructura política en el Perú que también influye, ¿no? Continuo desarrollo en el sector minero en los próximos 10 o 20 años. También tenemos, por ejemplo, una amenaza, ingresos de productos de orígenes asiáticos a menores precios. Vemos que eso también podría impactar bastante en lo que es en el rubro de las maquinarias, ¿no? También tenemos lo que es en eventos que afectan las importaciones, no tan lejos hemos tenido el tema de la pandemia, ¿no? Que ha afectado bastante esta amenaza, que ha afectado tanto al tema de los ingresos a la empresa. También tenemos una debilidad, que en este caso tendríamos el gran inventario de repuestos, que tendría la vulnerabilidad frente a situaciones de tipo de cambio, digamos. Otro punto también que vamos a tratar es acerca de la responsabilidad social. Tenemos un pequeño concepto, ¿no? Según Navarro, un autor, es la capacidad de responder, defender o justificar lo que se dice teniendo en cuenta que las decisiones adoptadas afecten a otras personas. Conviene recordar que la mayoría de las decisiones de las organizaciones de empresas afectan para bien o para mal. Tenemos también lo que es la responsabilidad social de la empresa. Según el Centro Colombiano de la Responsabilidad Social 2012, citado por Barrios, menciona que las empresas son socialmente responsables cuando las actividades que realizan se orientan a la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus miembros de la sociedad. En este caso, nuestra empresa, Ferrecor, estamos en el top número 10. Es un ranking que fue realizado en el año 2021, exactamente en el mes de febrero. Y vemos que cómo se está cumpliendo, ¿no? Este tema.
Aquí vamos a ver, la responsabilidad social de la empresa fabricante se divide en tres grandes dimensiones, lo que son en el sector económico, social y ambiental. ¿Ya? Lo que es en el tema económico tenemos lo siguiente. Tenemos lo que es el tema del gobierno corporativo. También tenemos lo que es el control interno, la gestión de riesgos, sistema de control interno, el sistema de cumplimiento, el sistema de relaciones con clientes, la cadena de suministros que pueda tener, ¿no? Todo eso figura en el sector económico. También tenemos lo que es en el dimensión social, también tenemos lo que es el gestión de capital humano. Tenemos la gestión de la coyuntura de la COVID-19. Nuestra empresa en este caso ha sido solidario con sus empresas, ¿no? Si bien es cierto, la pandemia empezó en el año 2020, en la quincena del mes de marzo, y la empresa se ha visto afectada por un periodo de 15 días, ¿no? Que estaba recontra paralizado y que después poco a poco ha ido operando con la ayuda, pues, en este caso de sus colaboradores, ¿no? Que han tenido que asistir a sus centros de trabajo. También tenemos lo que es el impacto en la comunidad, que se realiza a través de proyectos, obras por impuestos, asociación Ferrecor, voluntario corporativo. En el tema ambiental, cuenta con el compromiso ambiental en productos y servicios, que son, por ejemplo, el diseño de maquinarias, la responsabilidad extendida del producto, estándares de control de contaminación, vemos que es una empresa responsable, el compromiso con el clima también se realiza, por ejemplo, con la medición de la huella de carbono, la reducción de consumo de energía, ¿no? Siempre con el tema del ahorro. Y también tenemos el manejo responsable de los residuos que en este caso realiza nuestra empresa. Mi nombre es Rocío Yamuca Bancho y a continuación explicaré el análisis vertical y horizontal de los estados financieros. Analizan la variación en porcentaje de una cuenta de un año a otro. También permiten ver la composición económica, financiera y si los resultados de la empresa son o no adecuados. Miden la evolución de la empresa para poderlos comparar con resultados alcanzados o previstos. Análisis vertical. Este análisis pretende expresar la participación de cada una de las cuentas de los estados financieros como un porcentaje. Por ejemplo, para el estado de situación financiera nos permitirá medir cómo está compuesto el activo, el pasivo y el patrimonio neto de la sociedad, y se tomará como referencia el total del activo y el total de pasivo y patrimonio. En el caso del estado de ganancias y pérdidas, nos ayudará a conocer qué porcentaje de los ingresos representa el costo de las ventas y los demás gastos, para poder ajustarlos y conseguir una mayor rentabilidad. La referencia que se toma es el total de las ventas, que son los ingresos. Análisis horizontal. Este análisis se centra en averiguar qué ha sucedido en una partida contable en un periodo determinado para identificar cambios importantes. También determina la variación absoluta y relativa que sufrieron los estados financieros en un periodo, para compararlos con un año a otro y así poder ver si la cuenta creció, se mantuvo o disminuyó. Bien, ahora tenemos el análisis vertical del estado de situación financiera de la empresa Ferrecor S.A.A. Tenemos los valores porcentuales para el ejercicio 2021 y 2020. El total del activo será el 100% para ambos ejercicios y de igual manera para el pasivo y patrimonio. Podemos observar en este análisis que los activos totales de la empresa están representados mayoritariamente con el activo corriente, los cuales para el año 2021 fueron de 56.9% con respecto a los activos totales, mientras que para el año 2020 fueron de 57.1%.
Lo anterior nos muestra que la empresa tiene en ambos periodos representados en mayor parte de sus activos totales en activos corrientes, que son el efectivo, las cuentas por cobrar y las existencias. La liquidez de los activos corrientes están representados en mayor medida por las cuentas por cobrar y existencias para los años 2021 y 2020 respectivamente. Bien, la composición del pasivo está en su mayoría representado por el pasivo corriente, que para el año 2021 es de 36.9% y del año 2020 es de 40.3%, por lo cual se destaca que para ambos periodos la mayor parte del pasivo corriente está conformado por las cuentas por pagar, las obligaciones financieras y otros pasivos. En general, para los años 2021 y 2020, se muestra un 36.9% y 40.3% del total de pasivos más patrimonio, por lo cual en su mayor parte el financiamiento se obtuvo por parte de terceros, sobre todo de préstamos bancarios. En lo que respecta al patrimonio, está comprendido mayoritariamente para los años 2021 y 2020 por un 16% y 17.3% de capital y de resultados acumulados de 12.8 y 10.2%. Ahora tenemos el análisis horizontal del estado de situación financiera, en el cual tenemos la variación absoluta que se obtuvo de la diferencia del ejercicio 2021 con el 2020. Y luego procedimos a sacar la variación relativa para el activo, el pasivo y el patrimonio. Con este análisis podemos observar que los activos corrientes han incrementado en un 11% respecto al año anterior. El rubro de efectivo y equivalente de efectivo tuvo una disminución del 16% respecto al año anterior. En cuanto a las cuentas por cobrar, obtuvieron un 4% de aumento respecto al ejercicio 2020. Los activos corrientes representan una disminución del 24% respecto al ejercicio anterior. En el rubro de existencias tenemos un 24% de activos, lo cual indica que tuvo un incremento. Y la empresa cuenta con un buen stock para el año 2021. Los activos totales han incrementado en un 6% respecto al año anterior. En cuanto a los pasivos corrientes, tuvieron una disminución del 3% respecto al año anterior, conformado principalmente por las obligaciones financieras a corto plazo y otros pasivos. Por su parte, el aumento del 5% del total de los pasivos en el año 2021 se debe principalmente a los pasivos no corrientes conformados por ingresos diferidos y otros pasivos a largo plazo. Por último, en el patrimonio total para el año 2021, las cuentas que provocaron un aumento de este fueron los resultados acumulados con 36% respecto al año anterior. Vamos a ver lo que es el análisis vertical del estado de resultado durante el periodo 2021 y el periodo 2020. En este periodo podemos ver lo que son ingresos de ventas, vamos a ver costo de ventas, utilidad bruta, gastos de ventas, utilidad operativa, entre otros. Para ello, vamos a poder analizar lo que es el cuadro Excel acerca del análisis de resultado de manera vertical. Aquí podemos ver que los ingresos de ventas en el año 2020 es de 4 millones y del año 2021 de 6 millones. Para ello, los otros ingresos operativos también mantenemos que es una diferencia de 1.424.000 y 1.349.000. El total de ingresos operativos tenemos un margen en el año 2020 de 4 millones y en el año 2021 es de 6 millones. Eso hace referencia a que esas ventas aumentaron en ese año.
con el importe de 1.418 en comparación al año 2020. También vemos que es los gastos de ventas. En los gastos de venta para el año 2020 fue de 75%, siendo el más en comparación del año 2021 con el 73%. Entonces, la empresa en ese periodo buscó minimizar el costo de venta para el año 2021, buscando nuevos proveedores con un costo más accesible y con la misma calidad para poder competir en el mercado. También podemos ver acerca de la utilidad bruta. Presenta el 25% para el año 2020 y para el año 2021 un 27%. Se considera que en el año 2021 la utilidad bruta fue mucho más mayor. En los gastos de venta, tenemos en el año 2020 representa un 11% de las ventas y en el año 2021 representa un 9%. Es decir, que en el 2021 los gastos de ventas, por ejemplo, como publicidad, comisiones, personal de venta, entre otros, esos gastos fueron más controlados en el periodo y con ese control llegaron a vender un poco más. También vamos a ver acerca de los gastos administrativos. En esos gastos administrativos, en el año 2020 representa el 6%, que en el año de ventas representa, en la cual representa un 5% en el año 2021. Es decir, que en el 2021 los gastos administrativos fueron más controlados y minimizados los gastos. En el año 2020 también podemos ver que fueron de 0.2%, que en el año 2021 que fue de 0.1% en comparación del año 2020 a 2021, esos ingresos fueron bajando considerablemente. En la utilidad operativa, representa un 9% para el año 2020 y para el año 2021 representa un 13%. Se considera que la utilidad bruta para el año 2020 fue mucho más mayor. Los ingresos financieros en el año 2020 es de 0.4% y en el año 2021, como se puede observar, es de 0.3%. Considerando que en el año 2021 los gastos por letras prestadas, diferencias de cambio o también descuentos obtenidos por pronto pago del banco, fue bajando de 0.1% en comparación del año 2020. En los gastos financieros, también podemos observar que en el año 2020 fue de un 2%, en el año 2021 es de 1%, considerando que en el año 2021 tuvimos menos gastos que por los intereses financieros de los préstamos, línea de crédito, factoring, entre otros, fue bajando en 1% en comparación al año 2020. También están los gastos financieros. Podemos observar en esos gastos financieros que podemos mantener que en el año 2020 es de un 2% y en el año 2021 es de un 2%. Entonces, podemos ver que eso se mantiene el porcentaje de gastos por diferencia de cambios. La utilidad antes del impuesto. La utilidad antes del impuesto es de un 6%, que en el año 2020 y en el año 2021 representa un 10%, que se considera la utilidad antes del impuesto para el año 2021 fue mucho más mayor. También están los impuestos del año 2020, representa un 2%, y el más bajo porque la utilidad fue mayor y el año 2021 representa un 3% en la utilidad que es mayor. También vemos lo que es la utilidad después del impuesto, que es un 4% para el año 2020 y para el año 2021 representa un 7%. Esto se considera que la utilidad antes del impuesto para el año 2021 fue mayor porque los costos de venta menos que el año 2020. Los gastos administrativos y los gastos de venta fueron más controlados. Ellos se ven el reflejo en el año 2021. De la misma manera, vamos a ver lo que son también acerca de el análisis horizontal. Para ello, el análisis horizontal tenemos de ese año 2021 y del año 2020. En este análisis vamos a ver acerca de la utilidad bruta, vamos a ver de la utilidad operativa,
como podemos ver aquí. Análisis horizontal, utilidad operativa, utilidad antes del impuesto de las ganancias, utilidad en el año operativo continuas, entre otros. Para ello, en el análisis también horizontal vamos a ver lo que es la variación absoluta, que es la resta entre estos 2 años, y la variación relativa, que son los porcentajes de año a año, que eso se puede dar de manera continua. Para ello también es importante y fundamental para la empresa poder ver esos márgenes de porcentaje y poder sacar unas conclusiones futuras en el lado financiero. Vamos a ver acerca de cómo se ha trabajado el análisis horizontal, que está en esta manera. Como podemos ver aquí, ingresos de venta, utilidad operativa, utilidad bruta. En lo que es la utilidad bruta acumulada, para ello es de un mil millones 642.551, que mostró un incremento de un 38% frente al ejercicio anterior, que es 1.189.911. Debido a las mayores ventas que tuvo la empresa entre maquinaria, repuestos y también los servicios que ellos ofrecían. En los gastos operativos o gastos financieros, podemos observar que durante el año 2021 alcanzó a un importe de 70 millones, muy debajo a los 90 millones que en el año 2020, lo que equivale a una disminución de un 22%, debido principalmente en el retorno pausado de las tasas de intereses a sus niveles anteriores de la pandemia, y por nivel de deuda que se ha mantenido en el periodo más crítico fue principalmente en el año 2020, que se incrementó a nivel de deuda de la corporación. Como consecuencia también los mayores márgenes de disminución de gastos financieros en el cierre del ciclo 2021, se registró lo que es la utilidad neta de 376 millones, que equivale a un 161 superior al año anterior, que es de 143 millones. En los ingresos de ventas en el año 2020 podemos observar que es de 4 millones frente al año 2021 de 6 millones, en lo cual eso se mostró un incremento relevante, sí, de un 30% en las ventas que tuvo la empresa Ferrey Corp. En la utilidad operativa, también podemos ver que en el año 2020 es de 427 millones y en el año 2021 mantuvo un importe de 773 millones, en la cual muestra un 81% de crecimiento favorable para la empresa. También se puede observar que la utilidad antes del impuesto a las ganancias ha aumentado en un 132% del año 2020 frente al año 2021, considerando un margen de 341. Por último, podemos ver que la utilidad del año de operaciones continuadas, se puede observar que la empresa Ferrey Corp se mostró un incremento entre los años 2020 y el año 2021, siendo un importe de 243 millones, en la cual equivale a un porcentaje de 143. Razones financieras. ¿Qué son las razones financieras? Son indicadores clave que hay que tener en cuenta para tomar decisiones importantes. En las empresas, las razones financieras se utilizan para saber cómo analizar un balance de situación. Al relacionar dos variables del balance o de la cuenta de resultados, se obtiene información sobre la situación financiera de la empresa, poniendo de manifiesto una buena o mala gestión. A continuación, las razones financieras, que son las razones de liquidez, razones de endeudamiento, razones de rentabilidad y razones de gestión. Dentro de las razones de liquidez tenemos la liquidez corriente, prueba ácida y prueba defensiva. Razones de liquidez de la empresa Ferrey Corp. En el año 2021 y en el año 2020 hemos obtenido todos estos datos y para poder hallar vamos a realizar la división del activo corriente sobre el pasivo corriente. En el año 2021 el activo corriente fue de 3.566.258 y el pasivo corriente
2.212.243. Para esto, como respuesta tenemos 1.61 en el año 2021. Y en el año 2020, el activo corriente fue 3.219.356. El pasivo corriente fue de 2.269.780. Por ende, la razón de liquidez es de 1.42. La interpretación del año 2021 y 2020 en razones de liquidez se refiere a que el ratio corriente al 31 de diciembre del 2021 es de 1.61, superior al ratio corriente de 1.42 al 31 de diciembre del 2020. Para eso tenemos unas recomendaciones. La primera de ellas es que la empresa Ferrey Corp se debe mantener en dicho porcentaje de activo corriente, en lo cual puede pagar cada unidad de deuda de corto plazo que mantiene en el pasivo corriente. En segundo lugar, que la empresa debería ver las condiciones para que no se sobrecargue en cancelar la totalidad del pasivo a corto plazo. Y por último, se recomienda a la empresa realizar un buen manejo de los pasivos para que de esta manera poder cubrir las deudas a corto plazo. Prueba ácida. A continuación tenemos los datos de la prueba ácida del año 2021-2020. Para poder hallar la prueba ácida, vamos a dividir y a restar el activo corriente menos el inventario y menos los gastos pagados por anticipado sobre el pasivo corriente. En el activo corriente tenemos 3.566.258, en el inventario 2.081.635 y en el pasivo corriente 2.212.243 y gastos pagados por anticipado 40.259. Esto nos da un resultado de 0,65. En el año 2020, el activo corriente es de 3.219.356, el inventario es de 1.684.076, el pasivo corriente de 2.269.780 y los gastos pagados por anticipado de 32.863, un monto que nos da el restar y dividir el activo corriente menos el inventario menos los gastos pagados por anticipado sobre el pasivo corriente nos da a 0,66. Como interpretación, se puede observar que la empresa cuenta con una mayor liquidez en el año 2020, ya que puede cubrir sus deudas corrientes en un 66%, esto en comparación con el 2021, que solo llega a cubrir un 65% y solo es utilizado su disponible y exigible. En la prueba defensiva tenemos los datos. Del efectivo 215.761, el pasivo corriente de 2.212.243. Para poder hallar la prueba defensiva vamos a dividir el efectivo sobre el pasivo corriente, lo cual nos da a 0.10 en el año 2021. En el año 2020, de igual manera, realizamos la misma función, dividir el efectivo sobre el pasivo corriente, que nos da un resultado de 0.11. Para la prueba defensiva, este indicador nos muestra la capacidad de pago a corto plazo, haciendo el solo uso del efectivo disponible. Por ello, se observa la capacidad de pago de la empresa Ferrey Corp respecto al año 2020. Era superior a la del año 2021, siendo así el 11% y el 10% respectivamente. A continuación tenemos las razones de endeudamiento. Dentro de las razones de endeudamiento tenemos el endeudamiento general, la razón de deuda, patrimonio y multiplicador de capital. El endeudamiento general. Para el endeudamiento general vamos a dividir lo que es el pasivo total y el activo total, teniendo estos datos del año 2020 y del año 2021. Para el año 2021 vamos a dividir 3.645.182 sobre el activo total, que es 5.987.338, el cual nos da un resultado de 0,61. Respecto al año 2020, de igual manera, vamos a dividir
el pasivo total sobre el activo total, el cual nos brinda un resultado de 0,62. Este indicador nos muestra que lo comprometido que puede llegar a estar el activo con el pasivo. En el caso de la empresa Ferreycorp, se observa para el año 2020 que las deudas comprometen un 62% del total activo y para el año 2021 las deudas comprometen un 61% del total activo. Por ende, en el año 2021 el activo ha estado menos comprometido en un 1% que el año anterior. Razón de deuda y patrimonio. Para razón de deuda y patrimonio vamos a dividir lo que es el pasivo total sobre el patrimonio neto con los datos del año 2021 y 2020 respectivamente. En el pasivo total en el año 2021 tenemos 3.645.182 y el patrimonio 2.342.156. Dividimos estos dos montos que nos da un resultado de 1.56. Y en el año 2020, de igual manera, vamos a dividir el pasivo total sobre el patrimonio, lo cual nos obtiene un resultado de 1.61. Para el resultado obtenido en ambos periodos, nos indica que es en el año 2020, donde su patrimonio puede cubrir en mayor proporción sus obligaciones con sus acreedores. El multiplicador de calidad de capital. En el año 2021 pudimos recaudar los datos, que es el total de activos de 5.987.338, con el total del patrimonio, que es 2.342.176. Para poder sacar el resultado del multiplicador de capital, vamos a dividir lo que son los activos sobre los patrimonios, que nos dan un resultado en el año 2021 a 2,56. Y en el año 2020, el total de activos es de 5.638.357 y el total de patrimonio es de 2.160.896, el cual nos da un resultado de 2.61. En este caso podemos observar que en el año 2020, comparado con el año 2021, el monto del multiplicador descendió, indicando que ha disminuido la inversión hecha en pasivos. Las recomendaciones que tenemos en los ratios de endeudamiento es que la empresa siga bajando el riesgo de deudas para que no se vea comprometido, como se puede visualizar en el año 2021. Que la empresa siga manteniendo una disminución, ya que eso hace que la empresa se mantenga estable. Y por último, se recomienda que se mantenga su multiplicador de capital bajo, porque eso significa que una empresa no está incurriendo en una deuda excesiva para financiar sus activos. Gracias. ¿Qué son los ratios de rentabilidad? Son indicadores financieros que nos ayudan a saber si una empresa está ganando lo suficiente como para poder cubrir todos sus gastos. Además, aportan utilidades a los socios. También es rentable porque es un conjunto de ratios donde se puede reflejar resultados de un adecuado manejo de liquidez, endeudamiento y gestión. ¿Qué son los margen bruto? Son representaciones en porcentaje, que son ingresos totales por ventas de la compañía que retiene después de incurrir todos los costos directos asociados a la producción de los bienes y servicios. Es decir, se aplica acá la fórmula de ventas menos costo de venta, refleja un margen bruto. Podemos visualizar que en el estado de resultado tomamos todos los montos, tanto para el 2020 y para el 2021, que asciende a 1.189.000, y para el 2021 1.643.000. Podemos ver que en porcentajes ha crecido del 25 al 27%, el 2%. Entonces, quiere decir de que sí, efectivamente se está volviendo rentable de una forma lenta, pero se genera un margen bruto positivo. Aplicando la fórmula de ratios es utilidad bruta dividido entre ventas, todo ello multiplicado por 100.
vemos que los mismos resultados se reflejan en el análisis vertical y también aplicando la fórmula de margen bruto. ¿Qué son los margen netos? Mediante estos indicadores se puede analizar en primera medida el porcentaje de utilidad de cada periodo. Podemos ver reflejado en la imagen donde nos muestra el estado consolidado de resultados, tanto para el 2020 es 143.948 en un 3%, y para el 2021 376.000 en un 6.17%. Acá podemos visualizar que efectivamente ha ido creciendo como un porcentaje del 3%. Entonces, se han aplicado bien el tema del control de las ventas, de los gastos de ventas, gastos administrativos y otros gastos financieros. Aplicando la fórmula, que es utilidad neta dividido entre ventas, todo ello multiplicado por 100, nos arroja los mismos resultados. Entonces, la empresa Ferreycorp sí ha tenido una ganancia, a pesar de la crisis que ha habido en el 2021, que se ha disparado el tipo de cambio, y por ende, los costos de venta tienden a subir. Entonces, hemos aplicado bien todas las políticas financieras y los análisis financieros. Siguiente, por favor. ¿Qué es ROA? ROA son signos en inglés y significa retornos de los activos. También es fundamental porque calcula la rentabilidad total de los activos de la empresa, ¿no? Acá podemos visualizar el estado de situación financiera, más conocido como balance general. Nos vamos en la parte inferior, en total activo, tanto para el 2020, 5.638.000, para el 2021, 5.987.000. Tenemos que aplicar la fórmula para poder hallar qué tan rentable ha sido nuestro ROA. Aplicamos la fórmula de utilidades, dividido entre total activo, todo ello multiplicado por 100. Para el 2020, tenemos un porcentaje de 2.55%, para el 2021 6.28%. Esto quiere decir, mientras más alto es el porcentaje del ROA, más eficientes nuestros activos totales. Y aquí vemos que la empresa justamente está cumpliendo con ese control, ¿no? El ROA es positivo, ya que ha crecido casi a un 3%. ROE. ROE es un ratio que mide la rentabilidad de la compañía sobre sus fondos propios, es decir, mide la relación entre el beneficio de la empresa y sus cifras de fondos propios, que son los patrimonios totales. Podemos visualizar en la imagen el estado de situación financiera, en la parte inferior, el patrimonio total. Para el 2020 es 2.160.000, para el 2021 2.342.000. Tenemos que aplicar la fórmula del ROE, que es utilidad neta dividido entre patrimonio, todo ello multiplicado por 100. Para el 2020 nos arroja un porcentaje del 6.66%, para el 2021 un 16.06%. Vemos que ha habido un aumento casi del 10%, entonces el ROA es positivo. El ROA también es llamado como el ratio del dueño. ¿Por qué le dicen el ratio del dueño? Porque se está invirtiendo justamente el patrimonio total para poder generar utilidades. Este indicador muestra la cantidad de utilidades netas que genera cada sol, invertido en la empresa como patrimonio. Ahora sí nos vamos al ratio de gestión. Los ratios financieros de gestión, o también llamados actividades, sirven para detectar la efectividad y la eficiencia de la gestión de la empresa. Es decir, cómo funcionan las políticas de la gestión de la empresa relativo a las ventas al contado, las ventas totales, los cobros, las cuentas por pagar y sobre todo la gestión de inventarios. Rotación de activos. Se trata de un indicador financiero que nos mide el grado de eficiencia, la administración y gestión de los activos de una empresa. Aplicamos la fórmula para ver qué tan eficiente ha sido nuestra rotación de activos.
ventas dividido entre total activo. Para el 2020 es de 0.83 veces. Para el 2021 es el 1.02 veces. Entonces vemos que efectivamente ha crecido significativamente, ¿no?, nuestra rotación de activo, y esto quiere decir que mientras nuestro activo tenga más rotación es interesante, ya que puede ayudar a detectar también las posibilidades de insolvencia o quiebras futuras de la empresa, ¿no? Ya que con todos estos activos nosotros podemos pagar las obligaciones contra los proveedores, obligaciones financieras, y generar las utilidades. Rotación de inventario. La rotación de inventario es muy importante. Hay empresas que no le toman mucha importancia, pero al tomarle la importancia del caso, nosotros podemos ver qué tantas salidas de mercadería significan nuestras ventas. Entonces es un ratio que muestra el número de veces en que los inventarios son convertidos en activos líquidos. Es decir, indica frecuencias con que el inventario sale del almacén para ser vendido. Vamos a aplicar la fórmula de costo de venta dividido entre inventarios. Para el 2020 tenemos el 2.07 veces, para el 2021 2.14 veces. Entonces quiere decir de que nuestro inventario ha ido creciendo de una forma progresiva, ¿no? Para este punto tenemos que tener en cuenta que si no crece año a año, hay un problema, quiere decir que no estamos vendiendo. No estamos vendiendo de acuerdo a nuestras proyecciones. Tiene que crecer de una forma lineal. Pero si automáticamente crece de una forma abismal, quiere decir de que estamos invirtiendo más mercadería para poder obtener una ganancia. Esa ganancia puede ser que no sea tan efectiva. Es de acuerdo a la economía, a la política y todo lo que mueve año a año todas las relaciones. Rotación de cuentas por cobrar. Este índice identifica la velocidad de los días cobrados en un periodo determinado, es decir, el número de veces en que se han convertido en efectivo las cuentas por cobrar durante el ejercicio. Vamos a aplicar la fórmula de ventas anuales al crédito dividido entre cuentas por cobrar. Para el 2020 da un resultado de 4.79 veces, para el 2021 de 6 veces. Quiere decir que el departamento de créditos y cobranzas está aplicando bien sus políticas, está implementando las políticas porque vemos, se ven reflejados en los números que ha crecido 3 veces, es decir que frecuentemente se están dando las cobranzas, están ingresando dinero a la empresa. Entonces, por ahí está marchando muy bien. Siguiente, por favor. Periodo promedio de recambio de stock. Este indicador financiero muestra cada cuántos días se realiza el recambio en nuestro almacén. Aplicamos la fórmula de inventarios dividido entre costo de venta, todo ello multiplicado por 360. Para el 2020 nos refleja de 174 días, para el 2021 168 días. Podemos visualizar aquí que efectivamente ha ido rotando más veces en la mercadería en nuestro almacén. Periodo de promedio de cuentas por cobrar. Este indicador nos muestra cada cuántos días la empresa realiza sus cobros. Aplicamos la fórmula de cuentas por cobrar por 360 dividido entre ventas anuales al crédito. Para el 2020 refleja 75 días y para el 2021 60 días. Frecuentemente está ingresando dinero a nuestra cuenta porque está disminuyendo los días de crédito. Periodo de promedio de cuentas por pagar en días. Este indicador financiero muestra cuántos días se demora la empresa para pagar a sus proveedores. Aplicamos la fórmula de cuentas por pagar por 360 dividido entre compras anuales al crédito. Para el 2020 es de 52 días, para el 2021 es de 63 días. Acá podemos visualizar de que efectivamente, mientras más nos demoremos en pagar, nosotros podemos obtener
un beneficio, que es invertir ese dinero en otras mercaderías y así obtener una ganancia, ¿no? Ya que hay que tener en cuenta que las deudas que tenemos con los proveedores no generan intereses. Mientras más crédito tenemos, nos dan más crédito nuestros proveedores, nosotros podemos invertir ese dinero en otras inversiones, ¿no? Llegamos a la conclusión. Tenemos 5 puntos. El primer punto, se puede apreciar el resultado por línea de venta en casi todas las líneas. Se han visto afectadas por paralización de operaciones, pero también representa que hubo un incremento en las ventas de equipos Caterpillar al cliente de la gran minería, por las ventas de lubricante, que se muestran dentro de otras líneas como un crecimiento proporcional. Segundo punto, se concluye en que el cierre del 2021 la empresa Ferreycorp muestra un manejo adecuado de sus recursos para hacer frente a sus gastos, manteniendo su rentabilidad, utilizando adecuadamente sus propios fondos para actividades comerciales. Tercer punto, mediante el análisis de ratios se han demostrado que la empresa Ferreycorp realiza una gestión adecuada a lo indicado en sus políticas financieras. Asimismo, se puede proyectar acciones económicas financieras fundamentadas para mejorar la toma de decisiones. Cuarto punto, la empresa es rentable porque los ratios reflejan un resultado de un adecuado manejo de liquidez, endeudamiento y de gestión. El último punto, la empresa está mejorando los procesos de gestión de cada departamento. Un ejemplo claro de ello es el departamento de créditos y cobranzas, donde los ratios del periodo de promedio en cuentas por cobrar refleja la eficacia de la disminución de los días para retornar el dinero de las ventas y esto hacerse más líquido. Muchísimas gracias.